bendición la que Dios nos da a cada uno de nosotros, los que podemos estar aquí en la casa del Señor para poder no solamente traer nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, sino también aquellos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales que probablemente no se pueden reunir hoy junto con nosotros, pero sí pueden estar reunidos en familia, de igual forma disfrutando de ese privilegio, de esa gran bendición que es poder traer nuestra alabanza a nuestro Dios y poder escuchar de su gran y poderosa palabra. Así que permítame orar para comenzar con nuestro tiempo de adoración al único merecedor de toda gloria y al único merecedor de toda alabanza, que es nuestro Dios. Padre santo y poderoso, te damos las gracias, Señor. Te adoramos porque tú eres digno de alabanza. Tú eres el único merecedor de nuestra adoración, Señor. Te damos las gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy permitirnos nosotros venir ante tu presencia para exaltar tu gran nombre, Señor. Te pedimos, Padre, de igual forma que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos seguir siendo transformados y poder vivir para tu gloria. Así que, hermanos, quisiera que me acompañaran al Salmo 96. Salmo 96. Y quiero compartirle este texto que precisamente nos motiva a nosotros a adorar a Dios, a cantarle, a proclamarlo y adorarle por la hermosura de su santidad. Adoramos a Dios porque Él es santo, adoramos a Dios por quien Él es. Así que qué bueno que no depende de cómo nosotros nos sintamos para poder expresar esas alabanzas a Él, porque lo adoramos por quien Él es, no por cómo nos sintamos. Amén. Así que quiero compartir el Salmo 96 y, si es posible, pueden ponerse en pie. Leemos el Salmo 96, dice de la siguiente forma: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad el día de su salvación, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Grande es Jehová, es digno de la suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda, venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Hermanos, qué bendición el que nosotros podamos no solamente haber tenido la salvación, sino que el privilegio que Dios nos ha dado de poder conocer a nuestro Salvador y poder traer nuestras alabanzas a Él. Qué bendición el poder darle gloria de vida a su nombre y poder cantar unidos como un solo pueblo, como un solo cuerpo, poder traer nuestras alabanzas. Adoremos a nuestro Dios porque Él es santo. Amén, hermano. Santo es nuestro Dios y Él es digno de toda alabanza. Gloria a Dios. Cantemos, hermano. Levantaremos las manos, nuestro gozo en Dios fuerza es. Nos inclinamos en adoración, pues grande y glorioso es Él, y juntos cantar a una voz cantar. Santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra proclama su gloria.
exaltando el nombre del Señor. Levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Y juntos cantar a una voz cantar. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. Gracias, Señor. ¿Cómo no proclamar la gloria de nuestro Dios si es nuestra única esperanza? Amén. En primera de Pedro, él, escribiéndole a los hermanos en aquella iglesia, precisamente le hablaba de nuestra esperanza, la esperanza que solo nosotros tenemos en Jesús. Y quiero compartirle en el capítulo 1 lo que él les escribió a aquella iglesia, que precisamente nos motiva a nosotros a seguir adorando su nombre, porque Él es nuestra esperanza. Solo en Cristo tenemos esperanza. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Ya eso está seguro, está reservada en los cielos para nosotros. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué gozo nosotros saber que estamos seguros en Cristo, que solo en Cristo tenemos una esperanza viva, que solo Él es nuestra fortaleza, que solo Él es nuestra salvación, que solo Él es nuestra esperanza, y que podemos vivir confiados de que no hay nada, absolutamente nada, que nos podrá arrebatar de su mano. Y hoy cantamos solo a Jesús, porque Él es nuestra confianza. Cantemos, hermano, adoremos solo a Jesús. Solo en Jesús confiado
Te adoramos y te exaltamos por tu grandeza, Señor. Gracias porque ese Dios 3 veces santo envió a su Hijo a morir por nosotros. Se humilló y tuvo una muerte terrible para que nosotros pudiéramos tener salvación. Dice el Salmo 99, Jehová reina. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jehová reina. Amén. Mira lo que dice: tiemblan los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, como lo que queremos hacer hoy nosotros, exaltar a ese Dios que reina en nuestras vidas. Exaltado sobre los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Él es santo. Amén. Alabemos su nombre grande y temible, porque Él es santo, hermanos. Al Dios 3 veces santo, al Dios de toda autoridad, que ante su presencia y ante su voz, la tierra tiembla. Y salen esas adoraciones de nosotros ante un Dios tan grande, ante el gran yo soy, como dice su palabra, ante un Dios todopoderoso, ante el Rey de Reyes. Y es a ese Dios todopoderoso que hoy su pueblo quiere adorar y quiere exaltar, como dice aquí también. Es la presencia de ese Dios que hoy nosotros anhelamos. Es su voz precisamente la que nosotros anhelamos, y estar delante de su presencia para adorarlo y exaltarlo. Exaltar al Dios santo, santo, santo. Exaltar al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a nuestro Dios, al gran yo soy, hermano. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy.
Gracias, Señor, por permitirnos expresar nuestras alabanzas a ti, Señor. Porque un Dios 3 veces santo y todopoderoso pensó en un pecador como yo. Gracias, Señor. Tu pueblo te adora, Señor. Continúa hablándonos a través de tu palabra, Padre, y transforma nuestras vidas para que podamos vivir como siervos para tu gloria. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Realmente es una bendición poder como cuerpo alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Me gustaría que por favor me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a dar lectura a los versículos del 6 al 11. Lucas 6, versículos 6 al 11. Esta exposición tiene como título La misericordia de Jesús en medio de un mundo perverso. La misericordia de Jesús en medio de un mundo perverso. Dice la Escritura: y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él, sabiendo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Padre, te pido que nos hables en esta mañana. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, estamos viviendo en un momento histórico. Realmente, si hacemos un recuento de los últimos 3 años, en el 2017 fuimos impactados por 2 huracanes de categoría mayor, Irma y María. En ese momento toda la isla quedó destruida, pero hubo mucha gente que quedó sin techo, mucha gente perdió su vivienda, otros se enfermaron, hubo mucha gente que murió. Realmente había mucha necesidad en ese momento. Cuando pensamos que íbamos a comenzar a reponernos, a finales de diciembre de 2019 la tierra comenzó a temblar. Y todos recordamos ese 7 de enero del 2020, cuando fuimos azotados por un sismo de 6.4 en nuestra zona. Y eso nos impactó no solamente porque estaba cerca de nuestra área, sino porque muchas familias cercanas, incluso hermanos de nuestra congregación, perdieron todo también. La necesidad que había ya se agravó, se agudizó. Mucha necesidad en la sociedad. Y para culminar, en marzo de este año tocó a nuestra puerta la pandemia, el COVID-19. Durante todo ese periodo, la iglesia se tiró a la calle. Y para ser justo, no solamente la iglesia, organizaciones,
sin fines de lucro, individuos en su carácter personal, se lanzaron a la calle para ayudar porque había mucha necesidad. Se compadecieron de esa necesidad, mostraron misericordia, por eso es que necesitaban. Precisamente eso es lo que vamos a ver en el pasaje de esta mañana. Jesús tiene misericordia de un hombre que tiene una necesidad particular. Sin embargo, los fariseos, los religiosos que estaban en ese lugar, criticaban y señalaban a Jesús por lo que él estaba haciendo. El texto comienza con otro día de reposo, el versículo 6. Otro día de reposo significa que es un día de reposo diferente al que estábamos tocando la semana pasada. La semana pasada el pastor Junior estaba hablando sobre el día del reposo y cómo los fariseos también querían señalar a los discípulos y a Jesús porque entendían que ellos estaban trabajando en el día del reposo. Ya quedó establecido que ellos, poniendo reglas sobre ese día de reposo que fue instituido y creado por el mismo Dios, estaban alterando todo. Y al final vimos que Jesús es nuestro reposo. Pero siendo este otro día de reposo, yo quiero que nos fijemos o que tengamos como meta algo diferente. Y es que yo quiero que veamos los personajes que se encuentran en esta escena. ¿Cuáles eran las actitudes de esos personajes? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Al final, ¿cuál era su corazón? Y vamos a ver al final también cómo esos corazones de estas personas o se asemejan a nuestro corazón o contrastan con nuestro corazón. Y me gustaría que por favor me acompañaran y viéramos el primero de los personajes. En este caso vamos a ver el corazón del hombre con la mano seca. El hombre con la mano seca. Muchas gracias. A simple vista podemos ver que este hombre, o enfocarnos incluso que este hombre tenía una condición física, tenía una necesidad física. Se dice que cuando se habla de una mano seca en ese texto, se puede estar hablando de que el hombre tenía algún tipo de distrofia en la mano, que no tenía movimiento en su mano. Incluso hay algunas versiones que dicen que tenía la mano deforme. Sin embargo, vamos a ver por medio de la Escritura que la necesidad de ese hombre que estaba en ese lugar con una mano seca, su necesidad mayor no era una necesidad física. Como todo ser humano sin Cristo, la necesidad mayor de ese hombre era una necesidad espiritual. Ahora bien, algunos detalles, porque podemos ver que el Señor podía estar trabajando ya con la vida y el corazón de ese hombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, la Escritura establece que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, que todos estamos desviados, y eso a causa del pecado. Sin embargo, cuando Jesús entró a la sinagoga, ahí estaba ese hombre con la mano seca. Ese hombre estaba en la sinagoga. ¿Y a qué se iba a la sinagoga? Bueno, a la sinagoga se iba a enseñar la Escritura, la ley y los profetas, que en ese momento estaba. Se iba a orar, se iba a alabar a Dios, en fin, se iba a adorar a Dios. Literalmente la sinagoga era un lugar de reunión, un lugar de asamblea. Y fue el nombre que se le puso al lugar de adoración a Dios. Así que vemos que este hombre de la mano seca tenía un corazón que anhelaba escuchar la palabra de Dios. Dice en el versículo 6 que en otro día de reposo, entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano seca. Este hombre anhelaba escuchar la palabra del Señor. Vemos este hombre que él reconocía que su necesidad mayor no era física, sino espiritual. Recuerden que para ese entonces ya Jesús había hecho milagros. Ya Jesús había levantado paralíticos, ya le había limpiado leprosos, ya le había hecho muchos milagros de sanidad. Ese hombre no fue a donde Jesús a pedirle que le sanara. Él solamente estaba escuchando
la enseñanza de Jesús. Ese hombre escuchaba a Jesús por lo que podía él obtener de la información que Jesús le estaba dando, la enseñanza de Jesús, no por el milagro que Jesús pudiese hacer por su condición física. Así que ese hombre tenía anhelo por la palabra de Dios. Pero podemos ver algo más en el corazón de este hombre, y es que este hombre era un hombre obediente y con fe. Si me acompañan al versículo 8, el versículo 8 de Lucas 6, dice la palabra del Señor: pero él, Jesús, sabía lo que estaban pensando. Recuerde que cuando Jesús entró a la sinagoga a enseñar, los fariseos ya estaban maquinando y pensando, ¿cómo podemos acusarle si él sana a este hombre con la mano seca? Jesús en ese momento entra, le llama al hombre y le dice: ven acá, acércate. Y el hombre de la mano seca no titubeó, él no cuestionó, él no pensó, ¿qué dirán los que están detrás de mí? ¿Qué dirán o cómo reaccionarán estos fariseos? No, él simplemente obedeció la voz del maestro, se levantó y se acercó a él. Un corazón obediente. Pero además de eso, Jesús, después de mirarlos a todos los que estaban allí, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Obedeció el mandato de Dios, se levantó y se paró frente a todos, en medio de todos, estando allí mucha gente en esa sinagoga, y luego demostró su fe y su confianza en Jesús cuando él obedeció la palabra de Jesús que le dijo: extiende tu mano. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos problemas, se nos hace difícil cuando tenemos que exponer un problema. Y ahí estaba ese hombre con un problema físico. Imaginen, Jesús está diciéndole a ese hombre: expon tu problema. Expon tu problema. Quizás él estaba allí en medio de todos tapando su mano, ocultándola, tímido, cabizbajo. Pero él simplemente confió en la voz de Jesús y extendió su mano. Ahora bien, ese corazón de ese hombre necesitaba más que sanidad física, salvación. El corazón de ese hombre necesitaba salvación. Dice el versículo 9 de ahí mismo de Lucas que Jesús los miró y les preguntó a los fariseos: ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día del reposo? ¿Salvar una vida o destruirla? Fíjense que Jesús en la pregunta utiliza el verbo salvar una vida. Él pudo haber dicho: ¿es lícito sanar a este hombre en el día del reposo? Sin embargo, él no utilizó el sanar, él utilizó salvar la vida de este hombre. ¿Y por qué? Bueno, porque para Jesús es más importante la vida espiritual que la sanidad física de ese hombre. De hecho, si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 12, Mateo 12, 11 es el paralelo de este evento narrado por Mateo. En ese momento los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿es lícito sanar en el día del reposo? Y el versículo 11 de ese capítulo 12 de Mateo está la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice: vengan acá ustedes. Si ustedes tuvieran una oveja, y esa oveja cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían ustedes para sacarla de allí? O sea, ustedes tienen una oveja, esa oveja cae en un hoyo profundo en el día de reposo. ¿Ustedes no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, le dijo Jesús. Vemos cómo Jesús utiliza esta ilustración de una oveja que cae en el pozo de agua,
¿qué le pasaría a esa oveja si cae allí y no se rescata? Esa oveja moriría. Así que Jesús está hablando de otra necesidad. Está hablando de una necesidad mucho más profunda que tenía ese hombre de la mano seca. Este hombre no necesitaba sanidad. Este hombre lo que necesitaba era salvación. Así que vemos a este hombre que con una discapacidad, por decirlo así, con su mano seca, con una distrofia en su mano, una situación difícil para cualquiera, él se presentaba a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Y mientras yo preparaba estas notas, me preguntaba, porque ese hombre incluso me confrontaba, y yo me preguntaba, ¿realmente anhelaré yo la palabra de Dios como ese hombre la anhelaba? ¿Anhelo yo que llegue el día del Señor para llegar allí a adorarle, a unirme con mis hermanos, para orar, para exaltar su nombre a una voz, para ser confrontado con su palabra? ¿Anhelo yo eso? ¿Anhelamos eso, hermanos? Este hombre tenía muy claro que su mayor necesidad era una necesidad espiritual. Dijo Sujel Michelén en un momento dado, el pastor Sujel Michelén, si Dios hubiese entendido que la necesidad mayor de un hombre hubiese sido una necesidad de salud física, Él hubiese enviado un médico. Si Dios hubiese entendido que la necesidad mayor del ser humano hubiese sido una necesidad financiera, Él hubiese enviado un economista. Pero Dios sabe que la mayor necesidad del ser humano es una necesidad espiritual. Por eso envió a Jesucristo, nuestro Salvador. Y nuestra condición espiritual, la condición espiritual de una persona sin Cristo, es una condición de muerte. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, que nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Es por tal razón que Dios tiene que intervenir en la vida del hombre y por medio del Espíritu Santo convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento, entendiendo que Jesucristo es el único camino, la única vía para nosotros obtener perdón de pecados y salvación. Ahora, además de este hombre con la mano seca, allí había un grupo de personas, los fariseos, los religiosos de esa época. Y me gustaría también que dedicáramos unos minutos a ver cuál era el corazón de este grupo, de estas personas. Ahora, sería bueno saber, antes de continuar, ¿qué es un religioso? ¿Qué es un religioso? El religioso es aquella persona que cree y afirma que anda en una creencia, pero ese creer es de la boca para afuera, como decimos, porque ellos no tienen una vida conforme a lo que ellos creen. Ellos creen y afirman que andan en una creencia, sin embargo, no se conducen conforme a eso que ellos creen. Aquellos que dicen que honran o aman a Dios, sin embargo su corazón está alejado de Dios. El religioso es una persona que basa su fe en normas, en tradiciones, en mandatos humanos y en sus obras. Así que vamos a ver un poco el corazón de estos religiosos que se encontraban en este lugar. Dice el versículo 7 de Lucas 6, que mientras Jesús enseñaba, los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. ¿A fin de qué? A fin de encontrar en él de qué acusarle. Increíble lo que es la vida religiosa. Y no solo religiosa, sino legalista.
Porque el legalista es aquel que saca la ley de Dios de su contexto original. Ese es el legalista. Es aquel que saca de su contexto original la ley de Dios. Es aquel que se preocupa por seguir una vida basada en obediencias, en reglas, en normas, regulaciones, mayormente impuestas por hombres. Eso es un religioso y legalista. Y recordemos que los fariseos habían colocado sobre 600 normas o regulaciones sobre la ley de Dios. Ellos le daban incluso el mismo nivel, el mismo estándar a esas normas que ellos habían puesto a la ley de Dios. Pero fíjese que el primer acto de legalismo lo vemos en la Escritura en Génesis 3. Si me acompañan allá, vamos a Génesis 3 y vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Génesis 3. Todos conocemos lo que pasó allí. Dice la palabra del Señor, Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente era el animal más astuto que Dios había hecho. Por eso la serpiente se le acerca entonces a la mujer. Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer, Eva, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva le dijo, no, o sea, Dios no dijo eso que tú estás diciendo que él dijo. Dios sí nos dijo que podíamos comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del bien y del mal, porque en ese momento cuando nosotros comamos o toquemos ese árbol, vamos a morir. De hecho, Eva comenzó muy bien cuando comenzó a contestarle a la serpiente. Sin embargo, Eva continuó y le añadió a lo que Dios había establecido. Si vemos un poco más atrás, en Génesis 2, 16 y 17, vemos lo que realmente Dios le dijo al hombre. Génesis 2, 16 y 17 dice la Escritura que el Señor dijo, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Dijo el Señor que no lo tocaran? No, el Señor lo que estableció fue que no comieran de él. Pero Eva, la primera legalista, le dijo a Satanás y se defendió diciendo, no, él dijo que no toquemos el árbol, que ni comamos ni lo toquemos, porque el día que lo comamos o lo toquemos, morimos. Eso no fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos a la ley de Dios le añadían y le añadían y le añadían normas y regulaciones y reglas hasta el momento en que se apartaron completamente de lo que Dios había establecido en su palabra. Porque el día del reposo, como bien aprendimos, el pasado domingo también el pastor Junior lo expuso de esa forma, el día de reposo fue un día que el Señor santificó. Ese día fue santificado y pertenecía a Jehová. Eso le confería un carácter especial a ese día. El día de reposo debía ser un día solemne, un día gozoso. Debía combinar la celebración de Dios como creador y como redentor. La santidad de ese día y la participación del pueblo de Dios en ese día indicaba que el día se vivía en presencia de Dios. O sea que
este era un día para estar ante la presencia de Dios, en adoración a Él y agradándole a Él. Pero sobre eso, que es para lo que realmente fue creado el día y establecido el día de reposo, los fariseos añadieron regulaciones y se alejaron por completo del propósito real del día de reposo. Ellos habían hecho una muy mala interpretación del día del reposo. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos malas interpretaciones de algo? Bueno, pues la consecuencia va a ser que si hacemos una mala interpretación de algo, la acción que vamos a tomar también va a ser mala. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Y estos religiosos querían que Jesús fallara en una regla que ellos habían impuesto, en una regla completamente malinterpretada por ellos, sin importarle que incluso lo que iba a hacer Jesús en ese momento era un acto de misericordia y de bien. Cualquiera podría pensar que las personas que estaban allí cuando vieron a Jesús entrar, además de gozarse porque Jesús iba a compartir la palabra, pudiesen estar incluso alegres porque ya Jesús había mostrado su poder y su autoridad en otras enfermedades. Ellos podían estar diciendo, wow, si Jesús sanara a este hombre también. Si Jesús demostrara su poder como lo ha hecho ya en el pasado y derramara su misericordia y su poder sobre él y le sanara. Pero ellos, en vez de estar gozándose y quizás pensando de esa manera, lo que estaban pensando era dónde va a caer Jesús para acusarle. Ellos querían acusar, buscar la manera de encontrar a Jesús culpable para querellarse, para incriminarlo de algo, juzgarlo por una infracción a una ley o a una norma impuesta por ellos mismos, por los fariseos. Ellos se convirtieron en sus acusadores. Tanto así que cuando Jesús demostró su poder en ese hombre y le sanó, ellos, dice el versículo 11 de Lucas 6, que se llenaron de ira. Los fariseos se llenaron de ira porque Jesús demostró su amor y misericordia en la vida de una persona. Y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Volvemos a Mateo 12, el versículo 14. Mateo 12, 14. Dice que los fariseos salieron de allí airados y se confabularon. Ellos buscaron consejo contra él para ver cómo podían destruirle. Ellos estaban buscando razón para acusarle a Jesús, cuando Jesús lo que estaba haciendo era el bien. ¿Usted no conoce gente así? Ellos no están muy pendientes a lo que se hace de manera correcta, pero siempre están buscando fallas para señalar, para acusar. Hay gente, hermanos, y parecerá mentira lo que les voy a decir, parecerá una exageración, pero hay gente que sale de las iglesias por la manera en cómo el pastor viste en el púlpito. Si ese pastor no usa corbata, traje o etiqueta, eso es intolerable, eso es insostenible, yo no puedo estar en esta iglesia. No es que pase aquí, estoy dando un ejemplo, pero sí, me contaron que sí. Fue un hecho verídico, fue un hecho real. Que si el pastor tiene el pelo un poco más largo de lo normal, aquí tampoco es, porque aquí, de los que se ha parado aquí a exponer la escritura, el más largo que tiene el pelo y está finito, ya clarito, es hermano Josalí y Hichi. No hay de otra.
Aquí usted no va a ver el pastor con el pelo largo. Así que es para decirle que eso no es que esté pasando aquí. Eso son ilustraciones, son ejemplos solamente. Así que no es que pase aquí, mi hermano, de verdad que no. Pero así son los religiosos, están buscando fallas. Porque es que en la Escritura en ningún momento tenemos que ser decorosos ¿verdad? Siempre vistiendo y todo eso. Pero la Escritura no dice que el pastor tiene que estar en traje o en etiqueta en el púlpito. No, eso es que, ¿verdad? Por el tiempo que ha ido pasando, las tradiciones, vamos añadiendo, y al final nos vemos en esta disyuntiva. Pero hay personas que cuando se llega a la iglesia te dan una lista de cosas de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Y si haces algo de lo que no puedes hacer, te voy a poner en disciplina, te voy a señalar. Entonces tenemos que tener cuidado. Nos tenemos que regir por la Escritura, por la palabra de Dios. No añadamos a lo que establece allí. Pero estos fariseos, además de añadir todo lo que ellos quisieron añadir allí, que como decía bien el pastor el pasado domingo, al inicio ellos lo que hacían era que trataban de agregar algunas normas con el fin de que las personas se separaran de lo que podía hacer que cayeran. Pero ellos fueron y siguieron y llegaron al punto de que ya realmente eso sí era insostenible. Llegar al día de reposo era realmente mejor quedarse en la casa sin salir, porque era una carga el día del reposo. Y los fariseos se airaron porque ellos entendían que Jesús había trabajado en el día del reposo porque hizo un milagro en este hombre. Y cuando vamos a Marcos 3, versículo 6, que también es el pasaje paralelo a este de Lucas 6 que estamos discutiendo, en Marcos 3:6 nos dice que los fariseos salieron airados y comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús. Con los herodianos. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo con poder político, partidarios de la casa de Herodes y seguramente con influencia ante el rey. Los herodianos y los fariseos no se llevaban. Sin embargo, aquí se aliaron. Esto es como cuando tú tienes una persona, ustedes no, los cristianos no tenemos enemigos, pero cuando usted tiene un enemigo y ese enemigo de su enemigo, pues entonces ese tiene que ser mi aliado. No sé si me entendieron, como dice Pastor Junior. No sé si me expliqué bien. No sé si me expliqué bien. Pero eso fue lo que pasó allí. Los fariseos, que no se llevaban con los herodianos, se unieron para entonces ir en contra de Jesús. Realmente los fariseos eran peor que los herodianos, porque el problema con los fariseos era que ellos se ocultaban detrás de su cara de piedad. Los herodianos no, los herodianos eran... Pero los fariseos se ocultaban detrás de su cara de piedad. Estaban completamente alejados del amor y de la misericordia. De hecho, ellos no reconocían el poder y la autoridad de Jesús, que era Dios mismo. No le reconocieron como el Hijo de Dios. Y de hecho, ellos habiendo sido testigos de todas las obras que ya había hecho Jesús. No sé si recuerdan, el hermano Roca expuso aquí cuando Jesús, los 4 amigos entraron al paralítico por el techo de la casa y lo pusieron frente a Jesús. Y en ese momento Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y empezaron nuevamente ahí a maquinar los fariseos, pero ¿quién es este para estar perdonando pecados? Pero Jesús sabía lo que ellos estaban también pensando. Y le dijo, pero ¿y qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que yo tengo autoridad para esto primero, para el perdón de pecados, le digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea que Jesús había demostrado la autoridad que Él tenía para perdonar pecados. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es Dios.
Así que, hermanos, necesitamos nosotros cuidarnos de no caer en la religiosidad. Tenemos que cuidarnos de no vivir vidas de apariencias, donde querramos esconder la injusticia, la impiedad y el pecado detrás de fachadas de piedad y de justicia. O peor aún, que estemos convencidos supersticiosamente, ¿verdad?, de que Dios recibirá nuestra ofrenda y nuestra adoración a Él siendo así. Tenemos que cuidarnos de no ser de una manera, de la boca para afuera o de estas cuatro paredes para afuera, pero que nuestro corazón esté alejado de Dios. Hay quienes viven engañados, hay quienes piensan que porque no son tan malos como el que mató, o como el que es un violador, o como el que hurta, y porque no hace mal a nadie, está bien con Dios. Hermanos, dice la Escritura que nuestra salvación no es por obras, no es porque yo me porte bien o le haga favores al vecino. No, nuestra salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no es de vosotros. Incluso la fe que hay en nosotros es puesta por Dios. Eso no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay obra humana que pueda haber, que nosotros podamos hacer, que nos pueda salvar. Solo hay una obra, y es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquella que nos puede dar salvación, aquella que puede transformar y cambiar un corazón religioso por un corazón de seguir a Jesús, un corazón de pasarlo de muerte a vida, un corazón de pasar a un enemigo de Dios a ser su hijo amado. Solo la obra redentora de Jesús puede hacer eso. Y precisamente, hablando de esa obra redentora de Jesús, me gustaría que tocáramos el último de los personajes que se encuentra en escena. Y vamos a ver el corazón de Jesús. Dice los versículos 8 al 10, que sabiendo Jesús lo que los fariseos estaban pensando cuando Él entró a la sinagoga, Él le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ven acá. Y el hombre se levantó y se acercó a Jesús. Y entonces Jesús hace unas preguntas para confrontar a esos fariseos que estaban maquinando contra Él. Y Jesús le pregunta: ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, le dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano quedó sana. De hecho, cuando leemos esto, podemos ver algunos puntos que afirman la deidad de Jesús. Lo primero es que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Por lo tanto, Jesús es omnisciente. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesús demostró su poder y su autoridad sobre el día del reposo. Él tenía el derecho total, y lo tiene, sobre el día del reposo, porque Él es creador de todo, incluso del día del reposo. Y además de eso, mostró su compasión, su amor y su misericordia. Profundicemos un poquito más en esta parte del texto. Usted ha escuchado el dicho este que dicen de: si tú das primero, das dos veces. Ese dicho casi siempre se cumple, excepto cuando Roca se metió a boxeador. Ahí anularon ese dicho. Pero la mayoría de las veces, según el dicho, el que da primero gana, el que da primero da dos veces.
Jesús no tenía que hacerlo porque Jesús es Dios y Él siempre gana, ¿verdad? Pero una ilustración para que ustedes me sigan. En ese momento, Jesús, sabiendo lo que estaba pasando, tomó la ofensiva. Tomó la ofensiva y Jesús se adelanta y le dice al hombre de la mano seca que se pusiera en pie, que se acercara. Marcos 3:3 dice que Él le dijo que se pusiera en medio. Así que imagínense ese hombre, imagínense ese hombre levantándose del lugar donde estaba, colocándose en medio de todo el mundo, incluyendo de los fariseos, con su problema físico, con su enfermedad. De hecho, recordemos que para ese entonces, si tú estabas enfermo, incluso la gente podía decir que esa enfermedad podía ser a causa del pecado. Y ya con todo eso, y con todos los fariseos atrás mirándolo, quizás como cuchillas metiéndose en la espalda, ese hombre estaba allí, con toda esa carga, con su problema físico, y quizás pensando, bueno, aquí a lo mejor todos dirán que yo soy un pecador y por eso estoy así. Pero el maestro me llamó, me dijo que me pusiera en pie y yo estoy aquí. Ahí estaba ese hombre, probablemente intentando ocultar su condición. Quizás cabizbajo, tímido, avergonzado. No lo sabemos, pero ahí estaba él. Y Jesús comienza en ese momento a confrontar a los fariseos, con él de pie. Usted se imagina, como cuando le dicen a usted en un cuarto donde hay 200 personas y usted no conoce a nadie, y le dicen, póngase de pie. Y usted se pone de pie, y entonces el moderador empieza a hablar por acá, y usted de pie, y todo el mundo mirando a usted, no, al moderador no, a usted. Y usted no conoce a nadie, la gente mirando, usted se siente como que toda esa mirada encima de usted, los cuchillos entrándole, miradas como cuchillos. Ahí estaba ese hombre, con esa sinagoga llena, repleta de fariseos, religiosos, y Jesús hablándole a los fariseos mientras él estaba de pie, preguntándole, vengan acá, ustedes que saben de la ley, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día del reposo? ¿Es permitido salvar una vida o destruirla? Si ellos contestaban en afirmativo, perdían el caso. Y si contestaban en negación, también perdían el caso. Así que esa pregunta la podía contestar cualquiera, el niño más pequeño que esté aquí podía contestar esa pregunta. Es lícito hacer el bien. Pero ellos estaban esperando que Jesús hiciera el bien para con eso acusarlo porque lo hizo en el día de reposo. Y si vamos y nos detenemos, no sé si usted tendrá la Biblia marcada, porque le estoy diciendo que vaya a Mateo, que vaya a Lucas, que vaya a Mateo. Si tiene su Biblia marcadita allí en Mateo 12, puede regresar a ella, si no yo le voy a leer. Porque Mateo 12, del 10 al 12, Mateo nos relata este evento de la siguiente manera. Le voy a leer. He aquí había un hombre allí que tenía la mano seca. Esto una vez Jesús entró en la sinagoga. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo, los fariseos preguntándole a Jesús, ¿es lícito sanar en el día del reposo? Y ahí entonces es cuando Jesús les dice, vengan acá, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Y si ésta cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, así que es lícito, está permitido hacer el bien en el día de reposo. Esa contestación no la estaba dando cualquiera. Esa contestación la estaba dando el creador del día del reposo. O sea que él tenía toda la autoridad para decirle, ¿sabe qué? Lo que yo voy a hacer, de hecho lo que él hace siempre, pero lo que yo voy a hacer es lícito, está permitido. Y aquí vemos que Jesús va de menos a más.
Él está diciendo, si en el día de reposo se puede salvar a una oveja para que no muera en un hoyo, ¿cuánto más a un hombre que tiene más valor? Y hago un paréntesis. Es importante que nosotros entendamos que nuestro valor no nos lo da un empleo. No es una casa o un carro Porsche 911 Twin Turbo lujoso el que nos da valor. No, el valor no nos los da un closet lleno de ropa de marca o lleno de tenis que ya ni uso porque son tantos. No, el valor a nosotros no nos los da nada de eso. De hecho, jóvenes, jovencitos y jovencitas, que aunque no estén para eso todavía, cuando ustedes se vayan a enamorar, que sea de un hombre o una mujer que amen a Dios, pero ni siquiera su pareja es lo que le va a dar el valor a ustedes. Nuestro valor nos lo da Dios. Aquel que nos creó a su imagen y su semejanza. Él es el que nos da valor. Así que no nos dejemos engañar por este mundo que pretende hacernos creer que por lo que tenemos materialmente hablando es si tenemos o no valor. Allá ellos con ese pensar. Porque aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador tenemos valor para Dios. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo Cristo. Nuestro valor nos lo da Dios. Ahora aquí Jesús nos muestra su corazón compasivo. Un corazón de misericordia y de amor para con este hombre de la mano seca. De hecho, la compasión era lo dinámico del ministerio del Señor. Porque Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba. Y Él enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque donde Jesús ponía su palabra, ponía su acción. Todo lo que Él enseñaba, Él lo modelaba. Su vida era lo que Él estaba enseñando. Y Él predicaba para dar las buenas nuevas de salvación, pero también sanaba. Y dice la Escritura, y podemos ver a través de toda la Escritura del Nuevo Testamento, cómo Él sanó a los cojos, le devolvió vista a los ciegos, levantó paralíticos, limpió leprosos, tuvo compasión de las multitudes hambrientas, tuvo compasión de Jerusalén, y dice la Escritura que lloró sobre ella. Miren esto, tenía compasión de las almas que estaban esparcidas como ovejas sin pastor. La misericordia de Dios en un mundo perverso, lleno de religiosos. La compasión de Jesús fue la fortaleza. La compasión fue la fortaleza de Cristo, incluso en el Getsemaní. Su sudor, dice la Escritura, que eran como gotas de sangre. Y la compasión por las almas perdidas lo sostuvo para ir a la cruz. La compasión fue su sostén en el madero. Tanto así que tuvo compasión hasta de sus enemigos y oró por ellos. Así que aquí Jesús nos muestra una vez más su amor, su compasión y su misericordia. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y eso lo dijo el Creador. Y un beneficio marginal, entonces fue que sanó al hombre. Pero como hemos establecido, la sanidad física no era lo importante aquí. Ese no era el problema o la necesidad mayor de ese hombre. Su necesidad era una necesidad espiritual. Esta semana pasada, creo que fue en uno de los devocionales familiares, yo traje el texto y mirando a los ojos a Derek, le dije: Derek, tu mayor problema
no es el que tengas dificultad para caminar por tu condición. Tu mayor problema, igual que el problema de todo ser humano, es el pecado que nos separa de Dios. Pero hay una buena noticia, y es que Jesucristo vino para resolver ese problema. Yo doy gracias a Dios porque hace cerca de 1 mes y medio Derek se me acercó y me dijo: papi, no sé si mami te dio la noticia. Y yo, no, ¿qué noticia? Que yo me arrepentí de mis pecados y entregué mi vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero en cada devocional yo lo miro a los ojos y le predico el Evangelio. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en Lucas 6, 9, las preguntas que el Señor estaba haciendo eran para dar por terminado el dilema que tenían los fariseos. Ese dilema de que si estaba permitido o no hacer el bien en el día del reposo. Jesús, por medio de esas preguntas, nos muestra que el hombre lo que necesita es salvación y no sanidad. Fue para resolver precisamente ese problema que Dios envió a Cristo a este mundo. Dice la Escritura que el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios y por tal estamos condenados. Dice la Escritura también que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Cristo, viviendo una vida perfecta y sin pecado, aquella que nosotros no podíamos vivir, se entregó a morir y con un sacrificio perfecto aplacó la ira de Dios, nos redimió y nos salvó. Eso es a los que hemos creído. Eso es a los que hemos reconocido que somos pecadores, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos ido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único camino, dice la Escritura. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única vía, el único camino que tenemos para poder cambiar nuestra condición de muerte a una condición de vida en abundancia, de vida eterna. En conclusión, mis hermanos, el mayor problema que tiene el ser humano no es un problema físico, no es una enfermedad, sino que el mayor problema es uno espiritual. Es que estamos a espaldas de Dios a causa del pecado y que necesitamos que esa relación sea restaurada. Pero es importante entender que no hay forma de que nosotros, por nuestras obras, podamos acercarnos a Dios. Solo la obra redentora de Cristo en la cruz puede darnos ese acceso al Padre. Otra cosa que necesitamos es cuidarnos de la religiosidad. Tenemos que centrar nuestras vidas, hermanos, en el Evangelio, en la Escritura. No añadamos a lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Y por otro lado, el Señor nos manda a que seamos obedientes a su palabra. Y además de eso, que mostremos compasión, amor y misericordia. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú moriste en la cruz del Calvario, mostrando tu compasión, mostrando tu misericordia,
amándonos cuando nosotros te odiábamos, Señor. Tú nos amaste y te entregaste para darnos salvación. Gracias, Señor, por eso. Yo te pido, mi Dios, que a aquellos que hemos creído y hemos entregado nuestras vidas a ti, tú nos ayudes, Señor, a echar la religiosidad a un lado y a regirnos por tu palabra, por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Y a aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo, mi Dios, yo te imploro que tú cambies sus corazones de piedra en corazones de carne, mi Dios. Que tú te reveles a sus vidas, que tú les des convicción de pecado y ellos vengan al arrepentimiento. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquellos que están a través del Facebook, Dios les bendiga, Dios los guarde y será hasta el próximo domingo. Dios los bendiga.